Bien, pues muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Agradezco, por supuesto, a mi amigo y compañero, el senador Ríos Peter, por acompañarme en esta rueda de prensa, en donde estaremos planteando un tema de lo más relevante. Así como también a mi compañero y amigo, el senador Mario Delgado, que también, por supuesto, que tenemos un interés muy grande en el tema que estaremos tocando en esta rueda de prensa. Bueno, pues estamos planteando el día de hoy un punto de acuerdo en el cual estamos solicitando la comparecencia del titular del SAT, de Aristóteles Núñez Sánchez, así como también de Alberto Vaz, quien es el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto, sobre todo ahora, en el marco de la próxima discusión que se estará dando en nuestro país acerca del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que una muestra muy importante de su presencia aquí en el Senado nos daría la idea de que hay voluntad de poder avanzar en el combate a la impunidad y en el combate a la corrupción que tanto han lacerado a nuestro país. Se menciona 33 nombres de personajes de nuestro país involucrados en este caso tan lamentable de nivel internacional y que lamentablemente todavía no vemos acciones concretas. Si bien es cierto que ya se ha anunciado que va a haber una investigación, pero queremos ver los alcances de esta investigación y queremos también que nos puedan señalar qué avances pueden ir presentando para que no se vaya a perder esta situación en el tiempo, por una parte. Y por otra parte, creo que es perfectamente posible que en base a esto que ya sucedió, podamos tener un intercambio de información con estas autoridades hacendarias, pues para que nos digan qué medidas creen que sean las adecuadas para evitar que situaciones como esta se sigan sucediendo. De los nombres que salen en esta lamentable situación, pues está justamente filtraciones sobre Altos Hornos de México, donde está considerada la principal acerera de nuestro país y que ellos, bajo el argumento de una crisis acerera en China, por la importación del acero en chino y que decía que estaban los precios elevándose en nuestro país, resulta que negaron el pago de utilidades a sus trabajadores alegando pérdidas. Sin embargo, en ese mismo año 2009, 3 directivos de esta importante empresa adquirieron un departamento valuado en $2.6 millones en la costa de Nayarit. Situaciones como estas son muy lamentables porque los mineros, los que se dedican a la industria minera, viven en situaciones, están en condiciones muy malas de trabajo, sin equipo adecuado, con un mal salario, y estos empresarios pues están aprovechando los llamados paraísos fiscales para poder evadir. Número uno. Número dos, muy importante también el poder determinar el origen de los recursos, es decir, se pudiera tratar de recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado del narcotráfico proveniente de ahí, o pudiera ser también de origen lícito, pero que se está yendo a esos otros países para evitar el pago de contribuciones fiscales, lo cual también está considerado como un delito. Se menciona, por supuesto, también a dos empresas que son las principales controladoras del mercado de medicamentos en nuestro país. Por supuesto que también está dentro uno de los principales favorecidos con las construcciones en nuestro país, que es el Grupo IGA, y que se habla de que ha escondido $100 millones también en negocios fantasmas a través de este despacho panameño. En fin, sin duda creo que es un tema de lo más relevante y volvemos a insistir. Ya David Cameron ha salido a dar una explicación, ya el primer ministro islandés ha renunciado, el funcionario que estaba al frente de Transparencia Chile, y en fin, vemos que esto ha detonado una serie de bajas en varias partes, en varias regiones del mundo, pero insistimos, creo que en nuestro país hace falta mucho mayor claridad en el tema para poder generar la certeza, sobre todo, insisto, en el marco de la próxima discusión que se estará dando sobre la ley anticorrupción. Pues bien, cedo el uso del micrófono a mis compañeros para que puedan ahondar en el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias a Rabindranath, senador por el Estado de Morelos, y bienvenidos los compañeros del TEC de Monterrey que están aquí del TEC de allá de Morelos. Como lo ha señalado el senador Rabindranath, sin duda alguna el tema de los documentos de Panamá pues ha generado reacciones distintas, contundentes en muchos países. El hecho de que el primer ministro islandés
haya renunciado, el hecho de que también lo ha hecho el presidente de Ucrania, son solamente muestras muy contundentes de con qué tanta seriedad se combate el tema de la corrupción y que se combate el tema de la opacidad en el mundo. Y precisamente en esa comparación es indispensable que veamos qué es lo que estamos haciendo aquí en México y qué es lo que tenemos que hacer. Por esa razón, el punto de acuerdo que ha presentado el senador Rabindranath y el punto de acuerdo que he presentado yo a título personal van en ese sentido, en el exigir que vengan las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, de manera particular que venga el titular Aristóteles, porque lo que necesitamos no es una simple declaración de prensa, necesitamos saber con toda claridad cuál es el seguimiento, de qué manera se va a hacer la investigación que involucra a 33 personas de este país. Y sorprende, porque ya lo ha detallado Rabindranath, hay actores de diversa índole, pero de manera particular está uno de los nombres que más han salido a la luz pública, especialmente a partir de que el año pasado, un poco más del año pasado, se supiera que el grupo IGA, cuyo titular es Armando Hinojosa, principal contratista en el Estado de México, cuando el entonces gobernador era Enrique Peña Nieto, pues tuvo una relación cercana al gobierno y que posteriormente tuvo también relación cercana en cuanto al financiamiento de la famosa Casa Blanca en propiedad de la primera dama. Este no es un tema menor, porque lo que los documentos de Panamá evidencian es que tan pronto salió a la luz pública el escándalo que lo involucraba con dicha casa, hubo transacciones financieras a empresas offshore por el orden de los 100 millones de dólares, de tal manera que pues no hace falta ser un investigador demasiado abusado para pensar, o por lo menos para poder buscar líneas de investigación que permitan ver que en tanto salió este escándalo a luz pública, la reacción inmediata fue tratar de ocultar esos dineros. Y precisamente por eso necesitamos saber qué es lo que tiene que decirnos sobre este particular el Servicio de Administración Tributaria. Uno de los graves problemas que tiene nuestro sistema de transparencia es precisamente el secreto fiscal. Hoy, el titular del SAT, con la mano en la cintura, nos puede decir: hice las investigaciones sobre esos 33 personajes y no encontré nada. Toda la discrecionalidad, toda la opacidad queda del lado del Servicio de Administración Tributaria. De tal manera que hoy que estamos discutiendo y debatiendo el Sistema Nacional Anticorrupción, queda claro que uno de los puntos principales es el tema de las declaraciones fiscales. Sí, está planteado en la 3 de 3 y por lo menos en el debate público que los funcionarios tengan la obligación de presentar de manera pública sus declaraciones fiscales. Ojo, el PRI y el gobierno están planteando en su iniciativa que eso no ocurra. El PRI y el gobierno plantean en su iniciativa junto con el Partido Verde que los funcionarios no están obligados a presentar sus declaraciones fiscales. Nosotros insistimos en que tiene que ocurrir. Pero el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática habrá de presentar seguramente la próxima semana una iniciativa que vuelva a poner en contexto y en el debate del Sistema Nacional Anticorrupción uno de los grandes temas que conllevan la opacidad en nuestro país. Hay que acabar con el secreto fiscal en este país. Si exigimos transparencia y exigimos que no haya corrupción, entonces todos tienen que entrarle precisamente a que haya esa transparencia y esa rendición de cuentas. Así como tenemos que saber qué funcionario, qué senador, qué diputado, qué presidente, cuánto están pagando de impuestos por las actividades públicas como por las actividades privadas en las que puedan estar involucrados, necesitamos terminar con el secreto fiscal, que es el que permite que solamente sea el gobierno y obviamente muchas veces sus relaciones opacas con los dueños del dinero, de los cuales muchos de ellos hoy están involucrados en estos documentos de Panamá, cuánto le están pagando al erario público. Es momento del combate a la corrupción, es momento de la transparencia y por eso en este momento no podemos hacer como que no vemos el escándalo de los documentos de Panamá, simplemente porque son los grandes dueños del dinero en el país los que están involucrados. Muchas gracias. Llama la atención
las consecuencias que ha tenido este tema de los papeles de Panamá en distintos países, lo cual es reflejo de los valores que tiene cada país y su gobierno. En alguno ha renunciado un presidente, en Inglaterra está bajo una tremenda presión David Cameron, porque simplemente él ya no tiene la legitimidad para llamar a sus ciudadanos a pagar impuestos, cuando él en su vida personal lo que hace es evadirlos. El caso también que se han planteado aquí, las distintas consecuencias que se tienen, que ha tenido incluso ante el cuestionamiento de la renuncia de un presidente. En México no pasa nada. A pesar de que este tema fue la primera plana en los principales periódicos del país, aquí escasamente se ha cubierto la noticia. Y no es un tema menor, porque sabemos que está involucrado uno de los contratistas favoritos del presidente de la República. Pero además sabemos, o a medias, que hay una operación entre la esposa del presidente y el grupo de Armando Hinojosa, de Grupo IGA. Entonces esto por lo menos debería provocar alguna aclaración, alguna reacción por parte del gobierno de la República. Creo que está pendiente todavía que el gobierno haga un tipo de comentario respecto al involucramiento de IGA en este escándalo. Hay, como lo ha dicho el director del SAT, no necesariamente, desafortunadamente, estas operaciones violan la ley, pero sí lo que deja muy en claro es la gran ilegitimidad que hay en México, no solo en México, sino también en otros países, en cómo las grandes empresas tienen la posibilidad de no pagar impuestos. Y vemos en el mundo cómo este 1% que tiene que concentra la mayor parte de la riqueza, tiene la posibilidad, legal o ilegalmente, de evadir el pago de impuestos. Y esto hace que las grandes fortunas no tengan la carga fiscal y que para poder financiar los servicios públicos en todos los países se tenga que poner más impuestos a la mayoría de la población. Esto refleja la gran inequidad, no solo en México, insisto, sino en muchos países del mundo, de esas posibilidades que ofrecen los paraísos fiscales, pues nada más son para los grandes empresarios, para las grandes fortunas, o en algunos casos para los políticos, como hemos visto en otros países. Entonces me parece que en un acto de congruencia, de decir que nuestro país, o demostrar con hechos que nuestro país va en serio en el combate a la corrupción, pues creo que es necesario que vengan las autoridades que aquí se han mencionado. No en el caso diga, bueno, es un dato, habría que comprobar si esos 100 millones de dólares efectivamente salieron y comprobarlos con sus declaraciones de impuestos. Creo que la investigación ahí es relativamente sencilla, no se necesita mucha ingeniería contable para ver si cuadran esas cuentas. Pero insistir en que este asunto no se deje pasar. Es la primera publicación de una serie de información que incluye muchísimo más. Sabemos que es una pequeña partecita la que se ha publicado, pero el banco de datos es mayor que el de Wikileaks en su momento. ¿Qué más va a seguir? ¿Qué más sorpresas vamos a tener? Para eso queremos que vengan los funcionarios. ¿Qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Qué hace el SAT? No detecta todos estos movimientos hacia el exterior, no son sumas pequeñas. Y en caso de que sean operaciones que estén dentro del marco de la ley, sí habrá que someter a nuestra ley, a las distintas leyes fiscales, para evitar que eso pase. Porque no se vale que solamente aquellos que tienen el gran poder económico tengan la posibilidad de no pagar impuestos, y eso sí, exigir todo el tiempo
que la población pague más y mayores impuestos. Entonces, creo que es un acto que necesitamos en México. Si de verdad queremos combatir la corrupción, tenemos que tomar consecuencias, tenemos que tomar plena conciencia de lo que significa las revelaciones de los papeles de Panamá y que haya consecuencias, que no sea México el único país donde ante este escándalo internacional no pasó absolutamente nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes han comentado ya algunas acciones que piensan seguir, pero ¿qué hacer para que esto no quede nada más en el escándalo mediático? Porque las autoridades no están obligadas a dar a conocer la información de quiénes están involucrados en este problema o en este asunto de corrupción. Entonces, ¿qué hacer para que se conozca esto? Cuando menos se sepa que se va a llevar a cabo una acción, pero que se conozca, porque igual puede quedar nada más en el escándalo mediático. Una y otra, en otro tema, ustedes me lo permiten, en relación a la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de no asistir a la Asamblea de la ONU para el caso de las drogas. Creo que fue una petición del país y finalmente mandan al canciller, que parece que a los cancilleres no les hacen caso. Entonces, ¿cuál es su postura en relación a la inclinación del presidente a asistir a esta asamblea? ¿Quieres contestarlo primero? A ver, nosotros lo que estamos pidiendo es que venga la cabeza del SAT y también que venga Basbás como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera para que nos digan cuál es la ruta crítica para llevar a cabo una investigación y en este caso, y precisamente por eso comentamos la parte del secreto fiscal, que podamos convenir con el Servicio de Administración Tributaria de qué manera satisfacer a la digamos, a la opinión pública de que se ha llevado a cabo una investigación contundente, seria, responsable, y que en caso de que se encuentren actores que han violentado la ley al no pagar impuestos y al haber evadido los impuestos que debieron haber pagado en este país para ocultarlos en otros lugares, pues que haya consecuencias. Ese es un diálogo que tenemos que tener con el Servicio de Administración Tributaria, pero nos parece fundamental hacer un debate aquí en el Senado, porque lo que no queremos es que, en este caso, el SAT se escude en la idea del secreto fiscal. Cuando yo anuncié el que presentaremos una iniciativa, de hecho hemos planteado esto desde hace mucho tiempo, nos parece que es el momento más pertinente y más oportuno, porque hoy aquí en el Senado se está debatiendo el tema anticorrupción. Y uno de los temas importantes para garantizar que los funcionarios públicos, aquellos que reciben y que les paga el pueblo, la gente, la ciudadanía, con sus impuestos, pues es precisamente que vean cómo están teniendo ingresos y que eso permita cotejarlo con su patrimonio y con sus declaraciones de intereses. Lo mismo le tenemos que pedir a la iniciativa privada. En este momento, si a lo que le apostamos es a verdaderamente el combate a la corrupción, pues la corrupción desafortunadamente implica actores públicos y también, como muestran este tipo de escándalos a nivel mundial, muchos actores privados y que no son chiquitos. Hay que garantizar un debate serio, hay que acordar una ruta, para eso puede estar perfectamente la Comisión de Hacienda, mecanismos que nos garanticen tener la secrecía y, digamos, la responsabilidad del tratamiento de la información, pero como representantes populares y de la mano con la Cámara de Diputados, identificar que se va a hacer algo al respecto. Y solamente contestaría a riesgo de que mis compañeros quieran decir algo. El Senado de la República tiene que cuestionar al presidente de México sobre por qué no va a una de las cumbres más importantes y uno de los temas que más afectan a nuestro país. Resulta ser que el 19 de abril, en lugar de estar en un espacio en donde a nivel internacional se define el futuro de la política antidrogas, aquí tenemos instalado un debate precisamente a partir de las resoluciones de la Corte del ministro Saldívar en materia de marihuana, pero también lo tenemos en materia de goma de opio. Si queremos entender la violencia que se vive en Michoacán, en Guerrero, en muchas partes del país, tiene que ver con la producción de la goma. Y resulta ser que el presidente decide ir mejor a analizar qué tal están las relaciones, la historia de las relaciones entre los vikingos y los aztecas en Dinamarca, en vez de atender una de las principales cumbres que afectan uno de los temas más sentidos para la sociedad mexicana. El Senado de la República, y es algo que puedo decir porque lo comenté con mis compañeros, vamos a presentar un punto de acuerdo de urgente y obra de resolución pidiéndole cuentas claras del porqué de esa decisión, por qué el presidente mejor decidió irse a Dinamarca, que no es Alemania, ojo, no es la Bienal
con Alemania, que es nuestro cuarto socio comercial, sino es una reunión con Dinamarca que pareciera ser más bien pues para brincar un momento el tiempo y evitar su presencia en la ONU. Yo agregaría algo muy importante. Estamos planteando, los compañeros senadores del grupo parlamentario, este punto de acuerdo. Habrá que ver la posición de los demás senadores, sobre todo en el marco de la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción. Número uno. Número dos, sabemos nosotros la trayectoria del titular del SAT, Aristóteles, que es un técnico probado, con experiencia, etcétera, y valdría mucho la pena, algo que ya se mencionaba, el ver si encontraron algún mecanismo que eventualmente les ha permitido la fuga de esos capitales al exterior, pues qué mecanismos vamos a emplear para que esto no siga sucediendo, porque evidentemente pega al erario del gobierno y evidentemente a la posibilidad de contar con un presupuesto más fortalecido por la vía de los impuestos. Destacar también, México tiene acuerdo comercial con Panamá, y Bernie Sanders, aspirante a presidente en los Estados Unidos, hace 5 años ya advertía que no era conveniente el generar un acuerdo comercial con Panamá, porque precisamente leía un riesgo de poder evadir impuestos de parte de varias empresas estadounidenses. Por lo que cabe al tema de la no asistencia a la ONU, por supuesto que estaremos presentando todo el grupo parlamentario un punto, pues para cuestionar cómo es que generan el tema de las prioridades de la agenda del presidente. Efectivamente va a un tema menor a Europa, siendo que estamos también en el marco de la discusión de la legalización o no de la cannabis. Entonces, una posición firme y una posición muy clara del presidente que nos representa en este país ante el organismo internacional más importante del mundo, por supuesto que es prioritario comparado sin demilitar la reunión que está atendiendo en Europa. Entonces, ese será otro punto de acuerdo que también se ha comentado en el interior del grupo parlamentario para poderlo plantear y que nos den una explicación puntual sobre el tema. Nada más un comentario rápido. Me parece una vergüenza por parte del presidente de la República no asistir a una asamblea extraordinaria convocada por México, porque México junto con otros países convocó a la ONU, le pidió a la ONU que se hiciera esta asamblea extraordinaria, que es con todos los países pertenecientes a la ONU, para reunirse especialmente para hablar sobre el tema de drogas. Y a la hora de la hora dicen, mejor no voy. Es una vergüenza. Ahora, preguntarnos nosotros, ¿por qué no quiere ir? Tal vez porque no tenga nada que decir, porque no se quiere comprometer a nada. Realmente, y ya no lo demostró. O sea, el presidente no cree en la regulación de las drogas. El presidente está muy cómodo en mantener la guerra contra las drogas, aunque no dé resultados, aunque esté generando miles de víctimas todos los días. El presidente no cree en la regulación, hay que dejarlo claro. Por eso desiste de ir a la ONU a una asamblea general que nuestro país convocó. Me parece vergonzoso que se rehuya de esa manera. Si no cree en la regulación, que vaya y la defienda, la política de la guerra contra las drogas, pero no puede evadir su responsabilidad porque es el presidente de nuestro país. Y en materia exterior no va a compensar que vaya una visita a Dinamarca con la falta de compromiso y seriedad que le va a demostrar al resto del mundo, no asistiendo a una reunión a la que nuestro país convocó. Me parece que es una falta de respeto, es una irresponsabilidad, es muy preocupante que lo haga. Ojalá el Senado haga el exhorto lo suficientemente fuerte, también pues para decirle al mundo que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el presidente. Dos precisiones. En la primera, en torno a su punto de acuerdo, si Cameron salió a decir que va contra los evasores, ¿también tendría que Peña Nieto salir a decir que iría sobre los evasores de este país? Esa sería una. Y la otra, sobre la ONU, ¿no sería necesario entonces llamar a comparecer al secretario de Gobernación, puesto que él también organizó los foros para ir a esa reunión? Pues digo, organizó los foros, yo creo que pues para simplemente cumplir, pero pues para qué organizó los foros si finalmente no van a generar nada que se pueda llevar
a esta Asamblea General. Creo que México pierde una oportunidad de liderazgo también muy importante. Le deja el liderazgo, pues finalmente, en este cambio que está ocurriendo a nivel internacional y que difícilmente se va a revertir. Y México, además, como una de las principales víctimas de la guerra contra las drogas, pierde una oportunidad de gran liderazgo, es decir, tenemos que hacer las cosas distintas, de manera diferente, porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Y México ya no puede seguir cargando con estos costos, donde México pone los muertos, donde México pone la violencia, y en otros países se ha iniciado una política de regulación que tiene, entre otras consecuencias, que disminuya la violencia como resultado de una política donde las drogas se regulan y se toma como un tema de salud en lugar de tener simplemente el punto de vista penal sancionatorio. Eso es lo que queríamos, esa es la propuesta que se tenía. Es muy desafortunada la decisión del presidente de la República. Solamente respecto a la pregunta del pago de impuestos, pues obviamente que hay que ir en contra de los que no pagan impuestos. Digo, ¿con qué cara, con qué vergüenza un gobierno de repente dice, oigan, pues necesitamos recursos, hay que gastar en escuelas, hay que gastar en salud, y de repente a unos sí les cobra y a otros no? Y como lo hemos dicho siempre, a los que no les cobra son a los grandotes, a los que son los camaradas, a los que les pagan sus campañas, con los que hacen candidaturas, con los que llegan al poder y después, pues oye, no te preocupes que yo te condono. Esto no es caso solamente de este momento, es el caso estructural del país. Entonces, ¿por qué es importante el problema de los documentos de Panamá? Porque evidencia que hay mecanismos sofisticados financieros a nivel internacional que muchas veces con esa opacidad violentan a los estados y que hacen el acto ilícito a contra de lo que el Estado quiere para bien de su población. Por eso la indignación de Islandia, por eso las movilizaciones, por eso determinaciones como la de Chile. La pregunta es, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a quedarnos con una respuesta tibia de parte del titular del SAT, en el cual nos diga, pues fíjense que revisamos y no hubo nada, no hay nada. Entonces necesitamos información precisa. Cierro solamente el último comentario añadido por mi compañero Mario Delgado. México convocó, el Senado de la República tiene el mandato como facultad exclusiva de revisar la política internacional. Y no tenemos hasta este momento ningún señalamiento de parte de la Cancillería ni de parte de la Presidencia de la República de por qué era más prioritario ir a echarse un paseo a Dinamarca que el asistir a una convocatoria que expresamente por el problema que significan las drogas en nuestro país, en el continente, convocó México. Entonces el punto de urgente y obvia que debemos de presentar y que esperemos que acompañen, el PRI se ha vuelto una suerte de tapadera aquí, ya lo vimos con el caso de Trump, donde la Cancillería les mandató a los senadores y a las senadoras del PRI que no apoyaran una defensa a nuestros connacionales mexicanos, pues seguramente el PRI no estará en favor de eso. Espero que lo podamos hacer con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, con la bancada del PAN, porque bueno, pues estos son los temas importantes del país. Yo no sé cuál pueda ser más importante en Dinamarca en este momento. Sería todo, senadores. Gracias. Muchas gracias.